Dijo que los hombres de Chuck Norris eran un fraude a nivel mundial. Pero lo que Chuck hizo a continuación no fue un discurso. Fue una lección escrita con silencio, sudor y huesos. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo hoy. Y si te gusta esta historia, no olvides suscribirte. La Expo Mundial de Artes Marciales Seoul no fue solo un evento, fue una peregrinación. Dentro del enorme salón de convenciones con cúpula, leyendas caminaban codo con jóvenes promesas, y cada estandarte del dojo ondeaba como una bandera de batalla desde todos los rincones del mundo. Bajo miles de focos, el escenario principal resplandecía, una alfombra cuadrada y pulida rodeada de luces y cámaras de prensa, todas enfocadas hacia el hombre que sostenía el micrófono. Gene Koo. Un nombre que inspiraba admiración o irritación, según a quien se le preguntara. Prodigio del taekwondo, 5 veces campeón internacional, el puño dorado de Corea del Sur y arrogante sin complejos. Se alzaba en el centro del escenario con un dobok impecable, el cinturón negro atado con precisión quirúrgica. Su presencia era magnética y cruel, como una sonrisa que ocultaba una navaja. Levantó el micrófono, escudriñando con la mirada el mar de espectadores, contrincantes, entrenadores y periodistas. La multitud se calmó. Las cámaras se acercaron. Seamos honestos, comenzó Gene con voz suave, aguda y firme. Cada año nos reunimos para honrar a los guerreros. Guerreros de verdad. Luchadores que subieron al ring, que derramaron su sangre por su arte. No actores, ni ilusionistas. Se oyó una risita nerviosa, dispersa. De hecho, dijo, inclinando la cabeza hacia el público, es hora de dejar de confundir la coreografía con el combate. Algunas cabezas se giraron. El público murmuró. Gene dejó que el silencio se hiciera más profundo y luego bajó el tono. He visto las cintas. David Morgan, el supuesto maestro detrás de la mitad de las escenas de lucha de Hollywood. El hombre que entrenó a Chuck Norris. Él pronunció la palabra, entrenado. Comillas en el aire, por favor. Risas, esta vez más fuertes. El insulto había dado en el blanco. David enseñaba fintas de golpe. Era bueno con los ángulos de cámara, y Hollywood, por supuesto, lo consideraba una leyenda. Gene se burló. Pero era solo otro supervisor de dobles con silbato. En la primera fila, Chuck Norris estaba completamente inmóvil, con sus botas de vaquero en el suelo, las manos cruzadas sobre el regazo y la chaqueta negra cerrada hasta el cuello. Sus ojos no se inmutaron, su mandíbula no se tensó. Pero quienes lo conocían habrían notado el más mínimo cambio. La respiración que se detuvo medio segundo más, la mirada que dejó de parpadear. Gene no había terminado. Su sonrisa se ensanchó, alimentando la tensión. Dime, ¿enseñar a los actores a fingir que les pegan los convierte en maestros? Se inclinó hacia adelante, con la voz cargada de veneno. Porque si así fuera, supongo que todos los dobles de Hollywood son ahora una carpa. Dan. Una ola se extendió por el público, susurros, miradas inquietas hacia la primera fila, hacia el hombre que aún no se había movido. La expresión de Chuck era indescifrable, como granito tallado, pero el silencio ya no era neutral. Estaba cargado, y Gene lo percibía, así que fue más allá. David Morgan nunca se había metido en un ring con asesinos, dijo Gene, con un tono ahora grave y gruñido. Enseñaba ilusión, no supervivencia. El moderador se removió torpemente en su asiento. Uno de los intérpretes hizo una pausa y luego dudó en continuar. El insulto había pasado la raya. Traducido o no, estaba claro en todos los idiomas. Pero Gene no había terminado. Volvió a examinar la habitación, como si desafiara a alguien a detenerlo. Entonces miró a Chuck fijamente y sonrió. Si su fantasma te observa, dijo Gene, despacio y con cautela, díselo. Ven a callarme. La habitación se congeló. Cada respiración se contuvo. Incluso las luces LED de arriba parecieron atenuarse por un instante. Una mujer en la tribuna de prensa bajó la cámara. Un niño sentado detrás de la tercera fila se aferró a la manga de su padre. Cerca del fondo, un gran maestro murmuró algo en coreano y negó con la cabeza. Chuck no se movió, pero el silencio a su alrededor sí. Cambió como el aire antes de una tormenta. Todos los instintos en la sala lo percibieron. Ya no era solo tensión. Era provocación, y algo estaba a punto de romperse. El silencio perduró, un silencio que no reclamaba atención. Lo exigía, de esos que hacían que la gente se olvidara de respirar. Gene Koo permanecía relajado, con los ojos brillantes bajo las luces del techo, complacido con la inquietud que creaba. A su alrededor,
El enorme salón se sentía de alguna manera más pequeño, más apretado, como si el aire mismo temiera moverse. Chuck Norris aún no se había movido en su asiento, seguía mirando al frente, impasible. Pero ahora estaba claro. No ignoraba a Gene. Lo estaba evaluando. El moderador intentó recuperar el control. Bueno, esa sí que es una perspectiva. Se rió nerviosamente. Vamos a cambiar un poco la conversación, maestro Gene. Has tenido opiniones firmes sobre las formas tradicionales, pero Gene levantó la mano, interrumpiéndolo sin siquiera mirarlo. No he terminado. El moderador se quedó paralizado, entre la diplomacia y el miedo. La voz de Gene bajó una octava, ahora más baja. Eso lo empeoró. Cada palabra se sentía más pesada. No vine aquí a darme la mano con estrellas de cine, dijo. Vine aquí para recordarle a la gente cómo son las verdaderas artes marciales. Empezó a caminar lentamente, dejando el micrófono colgando en una mano, como un depredador dando vueltas en una jaula. Crecí viendo las cintas antiguas. Todos los recuerdan. VHS granulados. Hombres con pañuelos lanzando patadas altas a cámara lenta. Los llamaban héroes de acción. Dejó de pasearse y se volvió hacia el público. Héroes de acción. Otra pausa, otra sonrisa burlona. Pero cuando por fin conocí a David Morgan en un seminario en Los Ángeles, ni siquiera me dio un puñetazo. Simplemente observaba, tomaba notas y me lo contaba. Mi presencia ante la cámara necesitaba pulirse. Una risa amarga. Estaba entrenando para el cine, no para la guerra. Algunos del público bajaron la mirada. Otros intercambiaron miradas. Muchos ya no reían. Gene no buscaba ser gracioso. Buscaba borrar el legado de un hombre en el ring. David Morgan no habría durado ni 30 segundos. No enseñó a guerreros. Enseñó a los actores a caer. El equipo de cámara empezó a alejar sus lentes, ya no buscando tomas de reacción, sino simplemente intentando documentar lo que parecía un momento descontrolado. Gene volvió a levantar el micrófono. Y, sin embargo, hoy dejamos que sus alumnos se sienten en primera fila en exposiciones como esta. Los llamamos maestros. Los aplaudimos como si hubieran sobrevivido al esfuerzo, al sacrificio. Hizo una pausa y luego miró fijamente a Chuck. Pero no lo han hecho. Eso fue todo. El murmullo creció, no porque fuera más fuerte, sino porque iba dirigido a algo específico, directo. Ya no se trataba de David Morgan. Se trataba de Chuck. Ahora se disparó un flash. Luego otro. Un cinturón negro adolescente en la segunda fila jadeó y susurró, va a decir su nombre, dijo Gene. Su nombre. Chuck Norris. No lo dijo con reverencia. Lo dijo como un desafío. Eras el chico del cartel, ¿verdad? Dijo Gene. Sombreros de vaquero, patadas giratorias, iluminación de estudio. Tu mentor te hacía parecer intocable. Chuck finalmente levantó la vista. No a Gene, ni a nadie en particular. Solo levantó la mirada lentamente, casi como si se reiniciara. Gene no se dio cuenta. O tal vez no le importó. Pero dime, Gene siguió paseándose de un lado a otro. ¿Cuándo fue la última vez que sangraste en silencio? ¿Cuándo fue la última vez que subiste a un ring sin un coordinador de especialistas? Alzó la voz. Porque tengo 5 países, 7 títulos, sin repeticiones, sin relleno. Gene se detuvo, Mike se alzó como una daga. No me importa con quién entrenes. Tus cinturones no me impresionan. Tu mentor no me impresiona. De hecho, se inclinó hacia adelante. Si David Morgan significaba tanto para ti. Señaló a Chuck con el brazo extendido. Entonces defiéndelo. Un silencio aturdidor. Chuck no parpadeó, no se movió. Todavía no. Gene giró el cuchillo. O volver a sentarnos con el resto del público y admitir lo que todos sabemos. Su voz se agudizó. Solo eres otro actor con el cinturón negro de otro. Nadie se movió. Incluso los moderadores se quedaron paralizados. El camarógrafo no se atrevió a hablar. Solo se oían las palabras apagadas de los lentes ajustándose y una tos solitaria en el pasillo izquierdo. El rostro de Chuck era indescifrable. Stone. Entonces Gene dio un paso adelante. Una última línea. Un último golpe. Bajó el micrófono lo justo para que las palabras no se amplificaran. Lo suficientemente alto como para que todos los micrófonos de la sala las captaran. Dile a tu fantasma, susurró, que me pare. Por un instante, incluso el tiempo pareció vacilar. Entonces Chuck se puso de pie. No de repente, ni dramáticamente, sino inevitablemente.
como una piedra que finalmente se mueve tras siglos en su lugar. El aire de la sala se derrumbó. Algunos espectadores se pusieron de pie instintivamente. Los teléfonos se levantaron. Un periodista dejó caer accidentalmente su bloc de notas con un suave golpe al suelo, pero no se movió para recogerlo. Gene parpadeó. Chuck avanzó con paso decidido, con las botas pesadas. No hacia el escenario, sino hacia la lona central. Ese tranquilo cuadrado de pista abierta estaba destinado a combates de demostración, no a dramas. No por esto, pero ahora se estaba convirtiendo en algo más. Gene ladeó la cabeza, observando. Oh, dijo, sonriendo con suficiencia. ¿Toqué la fibra sensible? Chuck llegó al borde del tapete y detuvo la voz al oírla. No necesitaba micrófono. Cortó el aire como una cuchilla. Di lo que quieras de mí. Sus ojos se encontraron con los de Gene. Pero David Morgan te enseñó más honor de una sola vez que tú en toda tu carrera. Jadeos. Gene echó los hombros hacia atrás, despidiéndolo con un gesto. Entonces defiéndelo, vaquero. Chuck pisó la lona, y sus botas tocaron la lona con un golpe sordo que parecía bíblico. Lo haré, dijo en voz baja. Aunque no esté aquí para verlo. La zona mate no tenía foco, pero todas las miradas estaban puestas en ella. Chuck Norris estaba en el centro, solo. Sin guantes, sin camarógrafos, sin el estilo de un showman. Solo un hombre con botas gastadas y una chaqueta negra con cremallera. Tenía las manos relajadas a los costados y los hombros inmóviles. No hubo anuncio ni timbre. Pero en cuanto dio un paso al frente, algo cambió. La exposición ya no era una celebración. Era un ajuste de cuentas. Genecu permaneció al borde del escenario, observándolo con la petulancia de quien aún cree tener el control. Se giró hacia el moderador con un encogimiento de hombros teatral. Bueno, parece que el vaquero quiere una demostración, dijo, tan alto que provocó risas entre algunos espectadores indecisos. El moderador palideció. Alargó la mano hacia el micrófono, pero se detuvo. No tenía sentido. Esto ya no era un panel. Gene saltó del escenario con un golpe sordo, aterrizando justo fuera del borde iluminado por LED del tapete abierto. Mientras se acercaba, encogió los hombros y dejó escapar un suspiro exagerado, como quien se prepara para un combate de entrenamiento que en realidad no deseaba, pero que toleraría ante las cámaras. Pero no había cámaras, no oficialmente. Solo los 100 teléfonos que grababan en silencio, elevándose uno a uno como estrellas en la oscuridad. Gene cruzó el umbral y entró en la zona de la colchoneta. Su postura era relajada, rebotando ligeramente sobre las puntas de los pies. Veamos qué le queda a Old School Texas. Sonrió con suficiencia. Chuck no dijo nada. Gene hizo una reverencia, apenas lo suficiente como para parecer respetuoso. Chuck no devolvió la reverencia. Simplemente bajó ligeramente la barbilla, con la mirada fija al frente y los pies separados a la anchura de los hombros. Sin postura, sin tensión, simplemente centrado. Una tormenta esperando ser solicitada. Gene comenzó a rodearlo. Seré amable, dijo con un guiño. No quería romper nada vital. Lanzó el primer golpe sin previo aviso. Una patada frontal certera, rápida y limpia, dirigida directamente al abdomen de Chuck. Chuck no se inmutó. Su mano izquierda se deslizó, absorbiendo el golpe en su antebrazo, y su cuerpo se movió lo justo para que el impacto se disipara en la lona. No movió los pies, no devolvió el golpe, simplemente se ajustó. Gene saltó hacia atrás y se rió. Está bien, dijo. No estás hecho de cristal. Volvió a la carga, esta vez con una patada giratoria, alta y teatral, de esas que acaban con los partidos y los momentos destacados. Chuck se agachó, limpio y eficiente. La patada pasó por encima de su hombro como una ráfaga de viento. Todavía no hubo represalias. Gene aterrizó, frunciendo el ceño. Vamos, vaquero, dijo, más fuerte esta vez. No estás aquí solo para ser un espantapájaros, ¿verdad? Chuck no apartó la mirada de la suya. Estás desperdiciando movimiento, dijo Chuck. Era la primera vez que se oía su voz en el tapete. Gene parpadeó, aturdido por un instante, y luego sonrió ampliamente. Desperdiciando movimiento, repitió con sarcasmo. ¿Eso te enseñó David? ¿Eficiencia? En silencio, avanzó en un frenesí, 3 patadas rápidas, baja, media, alta. Chuck bloqueó los 2 primeros. El tercero le rozó el pómulo. Una fina línea roja se abrió bajo su ojo izquierdo. La multitud se quedó boquiabierta. Algunos teléfonos hicieron zoom,
y los píxeles se estrecharon en la primera marca dibujada. Gene retrocedió bailando, abriendo los brazos teatralmente. «Ahí está», gritó. «El primer contacto real en la historia de Chuck Norris». Aplaudió burlonamente. Se oyeron una o dos risas vacilantes, pero se apagaron enseguida. Chuck no se movió. Parpadeó una vez, dejando que la sangre corriera por su mejilla como la lluvia de una estatua. Sin rabia. Sin dolor. Solo aliento. Calma, deliberada. Observando, esperando. Gene bajó los brazos, su sonrisa de showman se estremeció ligeramente. «Vamos, cineasta», dijo en voz baja. «Ahora. Dales algo que animar». Chuck seguía sin avanzar. Solo ajustó el paso. Un cambio sutil, de esos que solo los verdaderos luchadores notaban. Y en la segunda fila, un maestro de Muay Thai mayor se inclinó hacia su alumno y le susurró: «No está perdiendo. Está descargando». Gene seguía dando vueltas. La multitud observaba en absoluto silencio, con decenas de teléfonos colgados. Nadie hablaba. Ni siquiera el MC se atrevió a moverse. Chuck permaneció plantado, tranquilo como un peón ante la piedra. Gene desvió un golpe y luego asestó una patada circular baja hacia el muslo de Chuck. Aterrizó con un golpe sordo. Un contacto sólido. Gene sonrió con sorna, animado, y lanzó un segundo. Más fuerte. En el mismo lugar. Chuck lo absorbió. Sin retroceso, solo una ligera flexión de rodilla. Entonces llegó el tercero. Pero esta vez Chuck se movió, no hacia atrás, sino hacia adelante. Su pata trasera se abalanzó, cortando el espacio entre ellos con velocidad quirúrgica. Una patada baja, con el hueso primero, impactó el muslo delantero de Gene, justo en el nervio femoral. El crujido fue como una rama al romperse en invierno. La pierna de Gene se dobló 1 centímetro. Un jadeo recorrió al público como el viento entre la hierba alta. Gene se tambaleó, parpadeando rápidamente y arrastrando el pie. Medio tiempo tarde. Intentó rebotar de nuevo. Hábito. Pero no estaba allí. El brío de sus pasos se había desvanecido. Lanzó un golpe salvaje para recuperar terreno. Chuck resbaló. Entró. Y entonces llegó el gancho. Corto, apretado, mecánico. La mano derecha de Chuck salió disparada de su cadera y se clavó en las costillas de Gene con fuerza de pistón. Gene gruñó y dobló ligeramente el cuerpo por el impacto. El aire lo abandonó con una tos repentina. La multitud guardó un silencio sepulcral. Ni aplausos ni gritos. Simplemente la comprensión. Gene retrocedió 2 pasos vacilantes, sacudiendo los brazos como si todo fuera parte del plan. «Un tiro afortunado», murmuró, aunque se le quebró la voz. El sudor le había empezado a acumular en las sienes. Se lanzó a la persecución. No adoptó una postura. Se quedó quieto, con los ojos fijos en el suelo, el pecho subiendo a un ritmo constante. Gene se abalanzó. La desesperación se apoderó de él. Giró para lanzar una patada alta, ostentosa, imprudente, cargada de ego. Pero Chuck ya había girado bajo. Se agachó bajo el arco, se acercó y atrapó la pierna en pleno giro, enganchando el muslo de Gene sobre su antebrazo. El tiempo se ralentizó. Chuck no rugió. No sonrió con suficiencia. Simplemente movió las caderas y se impulsó como una ola, estrellándose. Gene salió volando y cayó al suelo, de espaldas, con un golpe brutal. Sin gracia, sin coreografía. Solo precisión forzada y gravedad. La multitud no vitoreó. Exhaló. Chuck retrocedió, dándole espacio a Gene. Gene se quedó allí, aturdido, mirando las luces. Parpadeó una vez, luego 2 veces. La arrogancia había desaparecido. La sonrisa había desaparecido. Intentó incorporarse, pero Win dice que le protestaron las costillas. La voz de Chuck sonó tranquila y serena. David también me enseñó eso. Ese fue el momento. Cambió. No el impacto, ni el lanzamiento. La comprensión. Esto no era una película. Este no era un actor. Este era un hombre del que había aprendido lecciones muy valiosas. Un hombre que el mundo había olvidado. Geneco estaba sentado en el tatami, con las palmas de las manos presionadas contra la lona y el pecho agitado. Tenía los ojos abiertos, pero no de dolor. De incredulidad. El silencio se extendía por la arena como una lámina de cristal. Solo el zumbido de la ventilación llenaba el espacio sobre el público atónito. Las luces no se habían atenuado, pero de alguna manera todo parecía más oscuro. Acababan de lanzarlo con fuerza frente a todos los luchadores,
maestros y cámaras del edificio. Y el hombre que lo hizo ya estaba retrocediendo, dándole espacio. Chuck Norris no avanzó, ni se regodeó. Se quedó quieto, con una postura neutral, como si el lanzamiento no hubiera significado nada. Eso fue lo que lo empeoró. Gene se incorporó, con la mandíbula apretada y las extremidades temblorosas. Respiró con ritmo, intentando ahuyentar la humillación que le hervía bajo la piel. Había peleado en 5 continentes, ostentado títulos mundiales, concedido entrevistas en 3 idiomas, pero ahora mismo, su cuerpo lo traicionaba. Y Chuck. Chuck parecía un hombre haciendo cola para tomar un café. El ego de Gene gritó. Necesitaba borrar ese momento ya. Con un gruñido, se abalanzó hacia adelante. Atacó con un rápido puñetazo hacia atrás para una patada alta y circular, luego hizo una finta baja, intentando un gancho giratorio para pillar a Chuck desprevenido. El tipo de secuencia que dejaba momentos destacados, el tipo de caos que nadie podía interpretar. Pero Chuck no necesitaba interpretarlo. Lo atacó. Se interpuso en el centro del giro de Gene, atrapando la pierna que se acercaba con un brazo, eludiendo la segunda rotación. Con la otra mano, agarró el cinturón de Gene, no por la cintura, sino por debajo, cerca de la cadera, y giró con brutal precisión. Barrer, girar, conducir. La otra pierna de Gene perdió tracción y volvió a caer, esta vez no de plano, sino de lado, con las caderas golpeando el suelo mientras el torso se retorcía torpemente detrás de él. Gruñó, con un dolor que le atravesaba el hombro. El público hizo una mueca. Un entrenador de kickboxing tailandés en la quinta fila susurró, eso fue un gancho interior de alguien que no es real. Chuck retrocedió de nuevo. Sin teatralidad, sin pose de victoria, solo espacio. Gene gimió, rodó a gatas. Intentó levantarse. No previó el siguiente movimiento. Chuck ya se movía, silencioso, eficiente. Se agachó, enganchó 2 dedos en la parte trasera del collar de boba de Gene y lo levantó lo justo para desequilibrarlo. Entonces Spud se apoderó del cuerpo con un giro de cadera y un crujido. El codazo vino desde abajo, limpio, justo en la mandíbula de Gene. El sonido resonó por la lona como un disparo. Gene se quedó flácido, no inconsciente, solo desprendió sus extremidades y se desplomó hacia adentro. Sus rodillas cedieron. Tenía la boca abierta, el labio ya partido, y la sangre oscurecía sus dientes. Se desplomó, como un saco de ropa sucia. El público no reaccionó. Estaban demasiado atónitos. Algunos se habían olvidado de grabar. Otros simplemente sostenían sus teléfonos a la altura del pecho, con la boca abierta, paralizados. Chuck se quedó de pie junto a Gene un momento, respirando un poco más agitadamente, no por esfuerzo, sino con determinación. Miró al hombre destrozado que tenía debajo, no con desprecio, sino con decepción. Entonces, por fin, habló en voz baja, nivel final. David me enseñó a terminar peleas. Nunca quise empezarlos. Se dio la vuelta. El tapete, aún iluminado por tenues LED, ahora parecía más un escenario que acababa de presenciar una tragedia. Gene yacía en el centro, con el cinturón aflojado, el cuello del dobot retorcido, y la sangre manando lentamente de su labio al suelo. Chuck se acercó al borde, se agachó, recogió su sudadera, doblada cuidadosamente donde la había dejado. Se la puso. Sin reverencias, sin saludos, sin mirar atrás. Solo un hombre terminando algo que nunca debió haber necesitado empezar. Un miembro del personal de la expo entró corriendo, se arrodilló junto a Gene, le tomó el pulso y pidió un médico. El presentador se quedó inmóvil al borde del escenario, con Mike temblando en la mano, sin saber si hablar. Nadie aplaudió. Nadie vitoreó. Porque esto no era un espectáculo, era una corrección, y el hombre que la impartió ya caminaba por el pasillo tras el escenario, dejando solo silencio y el recuerdo de una lección largamente postergada. Gene parpadeó lentamente, con la vista nublada por el sudor y la sangre que le resbalaban por la cara. Podía sentir la esterilla bajo la mejilla, fría e inmóvil. Oyó voces distantes y distorsionadas. Las luces de arriba se difuminaron en halos gemelos. Le palpitaba la mandíbula y le zumbaban los oídos. No sabía cuánto tiempo llevaba caído, pero cuando se incorporó, dolorosamente, torpemente, Chuck Norris seguía allí. De pie, esperando. Tranquilo. Sin flotar, sin avanzar. Simplemente ahí. Como la gravedad. Una inevitabilidad. Gene logró ponerse de rodillas y se incorporó con un silbido. El médico intentó intervenir, pero Gene lo apartó con mano temblorosa. No había terminado.
Todavía no. Así no. No estaba en el suelo, no delante de todos. Rebotaba ligeramente sobre las puntas de los pies, como siempre, pero era una ilusión. Su equilibrio era irregular, su postura había perdido profundidad. Sus ojos se movían de un lado a otro en lugar de encontrarse, y la sangre en la comisura de su boca le dificultaba hablar sin sentir el sabor del fracaso. Chuck seguía inmóvil. El silencio en la arena se sentía más denso ahora. Ya no había susurros, solo observación, procesamiento, espera. Y Gene podía sentirlo. El cambio. La multitud ya no esperaba que ganara. Ahora solo esperaban ver cómo perdía. Su orgullo hervía. Apretó los puños, apretó los dientes y soltó un ladrido breve, mitad furia, mitad autoconsuelo. Luego se lanzó, un frenético retroceso, una patada alta con el puño, un fingido barrido bajo que terminó en un gancho giratorio, un intento desesperado de ritmo, algo que parecía control, algo que pudiera recuperar la narrativa. Pero Chuck no lo persiguió. No intentó bloquearlo todo. Simplemente observó. Se movió, se deslizó, cambió de ángulo como el agua alrededor de las rocas. Entonces intervino, cortando el caos como un bisturí. Gene levantó la pierna para una patada, y Chuck ya estaba dentro del arco. Una mano desvió el muslo que se abría. La otra se lanzó hacia adelante y agarró el nudo del cinturón de Gene a la altura de la cadera. Y entonces, con un ágil giro de cintura y un giro brusco del pie derecho, Chuck barrió la pierna de apoyo de Gene con una brutal patada de gancho interior. El cuerpo de Gene se elevó, ingrávido, por un instante, y luego se estrelló contra Matt con un golpe sordo que resonó en sus costillas y su reputación. Un gemido se le escapó. Una pierna se agitó. Su mano buscó el equilibrio. Su dobok se había retorcido hasta la mitad de su torso. Su cinturón negro se había aflojado, y un extremo colgaba sobre la lona como una cinta olvidada. Chuck retrocedió de nuevo. Nada en sus movimientos parecía apresurado ni agresivo. No buscaba dominar. Imponía disciplina. Gene se quedó a gatas, temblando, sudando a borbotones, no por el esfuerzo, sino por la comprensión. No fue una mala ronda. Era un ajuste de cuentas. Estaba perdiendo. No porque Chuck fuera más fuerte, sino porque Chuck no intentaba ganar. Simplemente estaba corrigiendo una mentira. Gene se obligó a ponerse de pie de nuevo. No más palabras. Había terminado de actuar. Su cuerpo se movía ahora por instinto de supervivencia. Sin ritmo, sin fluidez, solo memoria muscular y pánico. Lanzó una última patada giratoria de talón con toda su fuerza, un Ave María desesperado. Chuck se agachó como si rozara una cortina. Entonces se adentró y enganchó la pierna de Gene en el aire. Esta vez, Chuck no lo derribó. Dejó que Gene intentara recuperar el equilibrio, que entrara en pánico, y luego se inclinó hacia adelante, agarró de nuevo la parte trasera del dobok de Gene y lo levantó. Y entonces llegó la nota final. Un codazo hacia arriba que impactó limpiamente en la mandíbula de Gene Q. El golpe fue clínico. El cuerpo de Gene se desplomó antes de tocar el suelo. Se desplomó como un andamio, con las rodillas dobladas, la cabeza echada hacia atrás, los brazos extendidos e inertes. Su cinturón se desprendió por completo, cayendo a su lado en un suave bulto. Nadie se movió. Nadie habló. Ni siquiera los niños de la primera fila lloraron. Simplemente observaban. Chuck robó al luchador caído, respirando hondo pero con firmeza. Sin triunfo, sin regodeo, simplemente centrado. Con los pies en la tierra. Entonces miró hacia abajo y, por primera vez, Chuck Norris parecía cansado. No físicamente, sino espiritualmente. Miró a Gene Q y dijo en voz baja, al tapete no le importa a quien insultes, pero siempre dice la verdad. Luego se dio la vuelta y se alejó. No hubo focos ni música. Solo el eco de sus botas sobre la lona y el sonido de la verdad asentándose en una habitación atónita tras él. El cuerpo de Gene Q permaneció inmóvil. Una mano se contrajo una vez. Reflejo, no voluntad. Tenía los ojos vidriosos. Tenía la mandíbula ligeramente abierta, y en su rostro estaba escrito lo único para lo que nunca se había preparado. Humildad. El tapiz se desvaneció tras él. Chuck Norris atravesó el pasillo entre bastidores, con la sudadera sobre los hombros, las manos relajadas a los costados y la respiración lenta y regular. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente arriba, parpadeando sobre las taquillas beige y los suelos de baldosas desgastadas. Sus pasos resonaban en el silencio. No hubo aplausos. No hubo aplausos. El caos de la expo ahora parecía otro mundo.
Tras él, el aire aún estaba cargado de silencio y del recuerdo del hueso golpeando la lona. No miró atrás. No quedaba nada que decir. Unos cuantos empleados pasaron a su lado apresuradamente, con los ojos abiertos, agarrando portapapeles como si fueran salvavidas. Nadie se atrevió a mirarlo a los ojos. Un hombre casi dejó caer sus auriculares, pero hizo una reverencia silenciosa al ver pasar a Chuck. Más adelante, en el pasillo, comenzaron los aplausos. Suave. Cortés. Nada de celebración, nada de emoción. Solo respeto. Confundido, pesado y cauteloso por una multitud que aún intentaba procesar lo que habían presenciado. Chuck no lo percibió. Dobló una esquina y entró en un espacio tranquilo con máquinas expendedoras y un banco cerca de los vestuarios. La tensión no había abandonado sus hombros, pero su mirada había vuelto a la calma. La tormenta había pasado. Entonces oyó una voz detrás de él. Un jovencito, pequeño y nervioso. Chuck se detuvo. Se giró lentamente. Allí estaba un adolescente, de no más de 13 años. Su panecillo estaba crujiente, perfectamente atado. Los extremos de su cinturón blanco estaban alineadas, su postura era rígida. Hizo una reverencia profunda, formal y respetuosa. Luego se enderezó, con las mejillas sonrojadas y las manos temblorosas. Gracias, dijo el chico, por defender lo que importa. Chuck no habló de inmediato. Observó al chico. Ni su uniforme ni su cinturón. Sus ojos. El chico ni se inmutó. Por fin, Chuck habló. Su voz era tranquila, mesurada. ¿Sabes qué defendía ahí fuera? El chico asintió, instintivamente. Tu amo. Su señoría. Chuck negó con la cabeza. No, dijo. No me ofendí. Mi señoría. El chico ladeó la cabeza, confundido. Chuck se acercó un paso más, hablando en voz baja. Cada palabra resonaba como una lección transmitida de generación en generación. Defendí el silencio. Defendí la humildad. Defendí a un hombre que dedicó su vida a enseñar a otros a caer para que algún día aprendieran a levantarse. El chico parpadeó. Chuck continuó. Nunca confundas ruido con verdad ni velocidad, con potencia ni cinturones con carácter. El chico tragó saliva, bajando ligeramente los hombros al comprender las palabras. El tono de Chuck se suavizó apenas. David Morgan nunca quiso multitudes. Nunca necesitó aplausos. Solo quería que quienes entrenaba se fueran de una pelea, sabiendo que no tenían que empezarla. El chico bajó la mirada y luego volvió a levantarla. Todos decían que Geneku era invencible. La mirada de Chuck no vaciló. Geneku se entrenó para ser observado, dijo. David nos entrenó para lo que sucede cuando nadie nos observa. Hubo un instante de silencio. Entonces Chuck añadió, no adoréis a hombres como él. Aprended de lo que acaba de pasar. El honor no está en los títulos. Está en las acciones. El chico volvió a inclinarse, más profundamente esta vez, no por asombro, sino por comprensión. Chuck asintió con la cabeza. Luego pasó junto a las máquinas expendedoras, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, y desapareció en el pasillo del fondo. Los chicos se quedaron allí un momento más, luego miraron su cinturón, lo desabrocharon con cuidado y lo volvieron a atar con cuidado, esta vez más despacio, más recto, no por apariencia, sino por significado. El video de la pelea se difundió en internet en cuestión de minutos. 4 ángulos, uno desde la mesa de jueces, otro desde el teléfono de un fan, un corte a cámara lenta de la transmisión en vivo de un influencer y un último plano general desde la luz LED de la esquina. En una hora, un canal viral de lucha los había ensamblado y subido sin filtros, sin música, sin cortes, solo un metraje crudo y brutal. El pie de foto era descarnado. Chuck Norris no habla con rudeza. Simplemente lo termina. Al anochecer, había alcanzado más de 20 millones de visualizaciones. Los comentarios estallaron. Eso no fue ego. Eso fue justicia. Te burlas de los muertos. Aprendes porque los vivos aún nos respetan. Chuck no luchó para ganar. Luchó para recordarnos por qué. No se provoca el silencio. Los hashtags fueron tendencia mundial. Chuck contra Genek. Realidad en las artes marciales. El honor del hashtag está sobrevalorado. Pero la imagen que quedó grabada, la que quedó grabada a fuego en cada miniatura, en cada video de reacción, no fue el puñetazo de Chuck, ni el codazo, ni siquiera el cuerpo de Gene golpeando la lona. Fue lo que vino después de Geneku, mandíbula floja, boca ensangrentada, sentado a medias, con el cuerpo encorvado como si la confianza lo hubiera abandonado,
el cinturón tirado a su lado, la mirada aturdida, sin mirar a la multitud, ni a las cámaras, sino al pasillo, al hombre que ya se había ido. El último fotograma se congeló allí, el momento en que la arrogancia buscó una cámara y encontró un espejo. El sonido de la pelea aún resonaba mucho después de que Chuck se marchara. Dentro del salón principal, la multitud permaneció paralizada. Docenas de leyendas permanecieron en silencio. Estudiantes adolescentes se aferraban a sus cinturones como si fueran preguntas. Los entrenadores susurraban sin respuestas. Gene Kule se desplomó sobre la alfombra, con un reguero rojo corriéndole por la barbilla, el cinturón medio desatado y la mandíbula torcida. La alfombra ya no era un espacio de demostración. Era la escena de un crimen, un espejo, un recordatorio. El maestro de ceremonias avanzó lentamente, agarrando el micrófono como si pesara 100 libras. Se aclaró la garganta una y dos veces, pero las palabras no le salieron con facilidad. Incluso las luces de arriba parecían más tenues, como si también ellas estuvieran inseguras de su función. Finalmente, su voz serena y reverente. Damas y caballeros, eso no formaba parte del programa, pero era muy, muy real. El aplauso cortés que siguió no fue un aplauso en absoluto. Fue un respeto ritual, no para un vencedor, sino por un momento demasiado crudo para disfrazarlo de celebración. En la última fila, un maestro de judo de 70 años se puso de pie primero, luego un joven entrenador de jiu-jitsu brasileño, y luego un campeón de Muay Thai de Brasil. Pronto, las primeras filas llenas de miembros del Salón de la Fama, coleccionistas de cinturones, maestros de manos insensibles y corazones humildes, se pusieron de pie. Sin aplaudir, simplemente de pie, mirando hacia el pasillo por el que Chuck había pasado. No necesitaban decir nada. Chuck ya lo había dicho todo sin alzar la voz. Tras bambalinas, en un pasillo oscuro que apestaba a sudor y silencio, Chuck se movía como un hombre que regresaba de un funeral, el suyo propio, no de carne y hueso, sino de algo más intangible, algo que había vivido en el espacio entre su aliento y su memoria durante años. El legado de un hombre llamado David Morgan. Y ahora estaba decidido. Ni en titulares, ni en tribunales, sino sobre un tatami en la corte más pura que las artes marciales jamás hayan conocido. Un luchador, una lección. Sin segundas impresiones. Chuck se detuvo en una salida de servicio donde un rayo de sol vespertino se filtraba por el callejón detrás del edificio. Salió. El aire era frío, pero limpio. Los pájaros piaban a lo lejos sobre el horizonte de acero de Seúl. En algún lugar silbaba un autobús. El mundo seguía girando. Se apoyó en una pared de ladrillos y respiró hondo y despacio. Entonces, una voz, más vieja, firme. Entraste en silencio, dijo la voz. Pero no creo que nadie olvide cómo saliste. Chuck giró ligeramente la cabeza. Un anciano estaba cerca de la esquina del callejón, vestido con un pan de masa descolorido, con el cinturón tan desgastado que el negro se había vuelto casi gris. Un maestro jubilado, sin duda uno de los que no necesitaban sentarse en los paneles para sentirse importantes. El hombre se acercó lentamente, con las manos a la espalda. Su voz era baja, como si los ladrillos pudieran repetir un tono equivocado. Ese chico, Gene, dijo el hombre. Ganó trofeos, rompió tablas, batió récords. Pero hoy rompió algo más. Chuck no dijo nada. El hombre lo miró. No lo olvidará. Chuck asintió levemente. No lo hice para que lo recordara, dijo. Lo hice para que los demás lo recordaran. El anciano sonrió levemente. Lo harán. Se giró para irse, pero se detuvo. Un día, dijo, te enseñarán lo que hiciste aquí. Ni las patadas, ni los codazos. La quietud. Chuck miró el horizonte. El silencio, dijo, es más fuerte que un aplauso. El hombre hizo una reverencia. Chuck lo devolvió, por los pelos. Entonces el hombre desapareció por el callejón, y Chuck se quedó solo de nuevo. Al anochecer, el video había invadido Internet por completo. Sin filtros, sin ediciones, sin exageraciones. Solo metraje. Sin editar. El verdadero Gene yacía en la lona, con sangre en el labio. Chuck se alejó, con la sudadera en la mano. La multitud, atónita, lo llenó de reverencia. El lema final era simple. Algunos hombres luchan por ser vistos. Otros le recuerdan al mundo lo que importa cuando cesan los aplausos. Miles de comentarios lo inundaron. Chuck no lo venció. Reinició la balanza por completo. Esto no fue una pelea. Fue un espejo, puesto frente al ego, la forma en que Chuck nunca gritó y aún así silenció al mundo.
Y entonces llegó la imagen fija, la que nadie podía dejar de compartir. Ni el golpe, ni el lanzamiento, ni la sangre. Sino el momento después. Gene Q, sentado a medias, con el cinturón a su lado, miraba no a la multitud, ni a los médicos, ni a la cámara, sino al pasillo, al lugar por donde Chuck ya había desaparecido. Esa era la imagen. Esa era la historia. No la cara de Chuck, sino la de Gene. El rostro de un hombre que se dio cuenta demasiado tarde de que ese personaje no se deja vencer por los focos. ¿Y Chuck? Tomó un vuelo nocturno esa noche. Sin entrevistas, sin declaraciones, sin séquito. Solo un hombre con los nudillos magullados y el alma en paz. Estaba sentado junto a la ventana, viendo cómo la pista se desvanecía entre las nubes. La azafata le ofreció una bebida. Declinó cortésmente. Mientras el avión se nivelaba, miró hacia el cielo oscuro. En algún lugar, allá abajo, en la arena, las luces seguían encendidas. Los fans seguían publicando. Las visualizaciones seguían aumentando. Se seguían escribiendo titulares. Pero Chuck ya había seguido adelante. No le interesaba hacerse viral, solo arreglar las cosas. Y algunas verdades solo necesitan ser mostradas una vez.